Fake News. Un noticiero contra las fake news. Bienvenidos al semanario Fake News, donde te presentamos las noticias católicas más destacadas de esta semana. La Iglesia Católica se prepara ya desde ahora para la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa en el año 2023. Estas jornadas tienen dos símbolos, la cruz peregrina y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. Ambas imágenes harán un recorrido a manera de peregrinación por más de 50 ciudades de España rumbo a la Jornada de Lisboa 2023, afirmó el comité organizador. En el contexto del Festival de los Jóvenes de Medjugorje, el Papa Francisco envió un mensaje a los participantes en el que reflexiona con ellos la pregunta del hombre rico a Jesús: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? A lo que el Papa respondió proponiendo 3 pasos. Primero, hacer el bien al prójimo. Segundo, pasar de la lógica del mérito a la del don. Y tercero, la imitación de Cristo. Tras afirmar que en la isla de Cuba faltan medicamentos y equipos médicos, que el personal sanitario está sometido a un estrés grave desde hace meses y que la infraestructura hospitalaria está en muy mal estado, Caritas Internationalis, a través de su secretario general Aloysius John, hace un llamado a solidarizarnos con nuestros hermanos cubanos, solicitando donativos para apoyar la crisis sanitaria desatada en la isla por causa del COVID-19. Los donativos pueden hacerse a través del sitio friendsofcaritascubana.org. ¿Conoces los barcos hospital? Pues el pasado 1 de julio se firmó el documento para ceder a la Asociación y Fraternidad San Francisco de Asís de la Providencia de Dios la administración del tercer barco hospital que llevará servicios de salud a poblaciones en el río Amazonas. Con 48 metros de eslora y 4 pisos de altura, este barco hospital llamado San Juan 23 llevará asistencia sanitaria básica hasta operaciones más complejas como consultas, cirugías y hasta hospitalizaciones. Contará además con 2 ambulancias para llevar a donde sea posible a las personas operadas a sus domicilios. La bendición del barco estuvo a cargo de Monseñor Leonardo Steiner, arzobispo de Manaos. Goya Producciones ha finalizado el rodaje de su nuevo largometraje titulado Corazón de Padre y cuyo tema es el patriarca San José. Esta película documental destaca la escalada de honores que han otorgado a San José todos los papas, desde Pío IX, que le nombra patrono de la Iglesia, hasta el Papa Francisco, que ha declarado 2021 el año jubilar de San José. Y ahora nos enlazamos con Carlos Ponce, quien nos tiene el reportaje de la semana con el tema Derechos y Deberes. En la orilla del horizonte de la doctrina traigo un reporte. Tú sabes cuándo, tú sabes dónde. En la orilla del horizonte. Saludos Luis y a quien llegue este mensaje. No hay tiempo que perder, estamos en medio de un combate. El tema de hoy, los derechos y los deberes. Cuando hablamos del deber, es muy fácil caer en el legalismo de los fariseos, que idolatraban la ley y cumplían su deber porque tenían que cumplirlo. Mentalidad que puede resumirse en la frase el deber por el deber. Pero también hay que cuidar de no caer en el anarquismo que desprecia la ley e idolatra la propia voluntad. Mentalidad que puede resumirse en la frase el querer por el querer. Cuando hablamos de deberes, no tenemos que olvidar lo primordial, la justicia, porque ser justo no es cumplir por cumplir. No se trata de alcanzar un fin por cualquier medio, sino de alcanzarlo por un justo medio. Todos nosotros hemos sido privados de la gloria de Dios, porque hemos heredado el pecado original y hemos estado pecando desde que nacimos, pero fuimos justificados por gracia de Dios, una gracia que llamamos fe, porque se nos ha dado de una manera gratuita, en virtud de la redención hecha por Jesucristo, al cual Dios presentó como una víctima de propiciación para justificarnos. Esto quiere decir que Dios no tenía el deber de salvarnos. Cristo no estaba obligado a redimirnos. El Espíritu Santo no tenía ninguna deuda que saldar con la humanidad. Todo lo contrario, somos nosotros los que estamos en deuda con Dios. Son nuestras culpas las que hacen derramar la sangre de Cristo. Y aún así, siendo nosotros deudores, estando nosotros endeudados con Dios, es Él quien nos paga con amor. Pues en lugar de cobrarnos los pecados, haciendo derramar nuestra propia sangre, la de nosotros que somos culpables de nuestros pecados, nos donó a su Hijo Jesucristo, que siendo inocente murió en la cruz para borrar nuestras culpas, y siendo libre se hizo esclavo para librarnos del pecado. Pero todo esto lo hizo porque amó a Dios, nos amó como se amó a Él mismo. Fue por amor que nos mostró su justicia divina, pero no una falsa justicia legalista como la de los fariseos, que castigaban al pecador sin compasión, porque así lo decía la ley de Moisés, ni una falsa justicia anarquista, de esas que niegan toda autoridad y rompen todas las reglas en nombre de la libertad, sino una justicia divina, la justicia de Dios
Dios se manifiesta en su misericordia, que ofrece el perdón al pecador arrepentido por medio del sacrificio de Cristo, que al entregarse a la muerte nos da su vida y al ser verdaderamente justo nos justifica. Pero, ¿cómo es eso de que nos justifica con su justicia? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los deberes humanos? Si la ley son los derechos y obligaciones y la justicia es el cumplimiento de las obligaciones que garantizan el ejercicio de los derechos, entonces, ¿por qué necesitamos a Cristo para ser justos? Él mismo dijo que no vino a abolir la ley o a anularla, sino a darle plenitud, a confirmarla y consumarla, pero además a hacernos partícipes de su justicia, pues nadie puede ser justo si antes no es justificado por Cristo. Al que trabaja no se le paga su salario como un favor, sino como deuda, pero al que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se cuenta como justicia. Pues quien no cree en Jesucristo lo crucifica, como aquellos que no creyeron en él y lo condenaron a muerte, mientras que quien cree que Jesucristo es el Hijo de Dios está confiando en Dios y ya no en su propia voluntad, está depositando toda su confianza en la voluntad de Dios y ya no en su propia ley. Quien cree en Cristo es justificado por Cristo, porque Dios cumple lo que promete, y Cristo prometió que el que cree en él vivirá. El que cree en él tendrá vida eterna. Por eso, quien cree en él participa de la justicia de Dios, porque en la vida eterna de la cual participamos cuando creemos en él ya no hay injusticias. Por eso, no hay que depositar nuestra confianza en nuestras propias obras, en nuestros esfuerzos, nuestros afanes, nuestras fuerzas, porque la salvación es Dios obrando en nosotros, es la justicia de Cristo que cumple nuestros deberes a través de nosotros. Por lo tanto, si todos tenemos la responsabilidad de respetar los derechos de los demás, todos necesitamos de la fe en Cristo, pues solo cuando por la fe somos justificados, podemos ser justos y cumplir nuestros deberes con el amor de Dios, con el Espíritu Santo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, pero amar por amor. Agradezcamos a Dios por la fe que nos ha dado y pidámosle su amor para cumplir nuestros deberes desde la lógica de la gracia y ya no desde la lógica transaccional, para que así como Dios nos amó sin meritocracias, también nosotros amemos incluso a aquellos que no creen en Cristo, aquellos que no respeten nuestros derechos o que no cumplan con sus deberes, a imitación de Cristo. En la orilla del horizonte de la doctrina traigo un reporte. Tú sabes cuándo, tú sabes dónde. En la orilla del horizonte. Gracias por el reportaje, Carlos, y a ustedes que nos siguen, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Esto es todo por hoy, pero nos vemos el siguiente viernes a las 10 de la mañana en su semanario Fake News. Un noticiero contra las fake news.